Hola, espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo podcast de Vida y Sonrisas Down. Como pueden ver, este no es el escenario normal y cotidiano en el que estamos acostumbrados, sino que tenemos el honor de estar ahora en la Fundación Sonrisas Down. Y también tengo el honor de presentarles a uno de los pilares importantes de esta fundación, la presidenta Osiris Alguero. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de poder hablar un poco más acerca del proyecto, de lo que es en sí Fundación Sonrisas Down, de cómo nacimos, quiénes somos, qué es lo que hacemos y hacia dónde queremos llegar. Muchísimas gracias. La verdad que, miren, es increíble estar aquí ya en la fundación, ya ver cómo están operando, cómo funcionan, cómo están llevando. De hecho, nosotros estamos en uno de los salones en los cuales imparten terapia y es algo pues muy bonito. Igual, nuestra temática del día de hoy va a ser comprendiéndome el síndrome de Down. Entonces, como primera pregunta, es algo que todos tenemos, que es algo tabú en algunos momentos, y hay personas que inclusive llegan a caer a tener alguna cierta creencia, pero empezamos con ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, lo que tú decías, el tema del síndrome de Down por muchos años ha sido un tabú y aún en las propias familias de hijos con síndrome de Down lo sigue siendo, ¿verdad? No tocan porque es un tema que aún le duele muchísimo y no divulgan la información correcta que tenemos que divulgar con respecto al síndrome de Down, ¿verdad? Pero en sí el síndrome de Down es una alteración genética. Te voy a explicar así más o menos para que lo entiendan. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Aporta 23 cromosomas mamá y 23 cromosomas papá. A la hora de la gestación se hacen 23 pares de cromosomas, uno de mamá y uno de papá. Pero por azares del destino, porque no hay ahorita una explicación científica, en el par 21 se adhiere un cromosoma de más. Entonces ya no es un par, sino que son tres. Ajá, por eso se llama trisomía del par 21. Ajá. Entonces, el exceso de material cromosómico hace en ellos que vivan en una situación de discapacidad intelectual o cognitiva y que tengan todos los rasgos que la mayoría de ellos tienen comunes, ¿verdad? Que son chinitos, gorditos, chiquitos, que tienen retraso en el habla, que tienen todos los problemas de salud que conlleva el síndrome de Down. Todo eso es por el exceso de material cromosómico. O sea, que podríamos decir, o sea, yo tenía, como nosotros ya habíamos un poco averiguado algunas cosas y más que todo nos habíamos puesto a ver cómo era. Yo en mi caso personal me puse a investigar bastante y usted sabe cómo funciona el algoritmo, ¿no? Que buscas algo y te empieza a salir y te empiezan a bombardear de información. Me sorprendió ver a varios, inclusive llegué a conocer uno que la verdad lo admiro mucho, creo que se llama Pablito, si no me equivoco. ¿Pablo Pineda? No, es una persona que tiene síndrome de Down, pero es que él hace contenido para internet y él es un contenido que, no sé, es más que todo de humor, pero es que no parece, o sea, completamente, o sea, sí tiene los rasgos, pero son bien leves. Y esa es otra pregunta que quiero adicionar, que es, ¿en todos los casos siempre hay rasgos, ya sea fuertes o leves? No, lo que pasa es que dentro del síndrome de Down, ahora entrándonos más al mundo, a lo que es ya la teoría, dentro del síndrome de Down hay 3 tipos de síndrome de Down. Que el primero es la trisomía 21 regular, por decirte así, son los 100% síndrome de Down, que todas las células son trisómicas. Después sigue la traslocación. La traslocación es más o menos entre un 50 y 80% que tienen células trisómicas. Este es el único síndrome de Down, tipo de síndrome de Down que es heredado, que viene heredado por mamá o por papá. He aquí, cuando el bebé nace, necesitamos un estudio genético para ambos padres, porque en este tipo de síndrome de Down, el índice de reincidencia, quiere decir que los otros embarazos que tenga la madre, las probabilidades de que sus otros hijos nazcan con síndrome de Down es de un 99%. Y en el tercer caso, que es el más leve, que está de entre 0 al 50% de células trisómicas, es el mosaicismo. Son estos chicos que no tienen muchos rasgos y su retraso no es tan significativo como en otros casos. Pero esa es la teoría. Hoy día la práctica es totalmente diferente. Podemos tener, te pongo el ejemplo de mi hija Isis. Isis es una niña con síndrome de Down, trisomía 21, 100% síndrome de Down. Y podemos tener a un niño mosaico, que la ciencia dice que no va a tener tanto retraso.
tenemos a los dos en una línea. Pero si Isis, que la ciencia dice que va a tener un retraso bien marcado, recibe estimulación temprana desde temprana edad, valga la redundancia, va a ser mucho mejor que un niño mosaico que a lo mejor nunca ha recibido estimulación. Entonces, en la práctica, la estimulación es la base para que una persona con síndrome de Down pueda ser bastante independiente. Los rasgos sí los influyen. Los niños mosaicos tienen más rasgos apegados a la familia que al síndrome de Down. O sea que, bueno, creo que esto sería muy importante para los padres que nos estén viendo y tengan un hijo con síndrome de Down. Tengan en cuenta todo lo que acabas de decir, porque la verdad es algo increíble. O sea, porque no me imaginaba de que la estimulación desde temprana edad ayuda bastante. Y eso, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a su hija y la verdad es una niña encantadora. O sea, gracias. Muy, o sea, inteligente. O sea, yo no le vi nada como diferente a lo que voy. O sea, es una niña en sus cabales tal cual. Ella bromea, juega, habla, interactúa, inclusive te da temas de conversación y es algo como que decir, wow, o sea, y lo que usted dice, o sea, la verdad que la estimulación a temprana edad es vital. Y ya que hablamos de temprana edad, ¿se puede diagnosticar durante la gestación? Claro. Yo no sé si aquí en El Salvador existe por medio del Ministerio de Salud ese tipo de examen, pero existe un examen que se hace en determinado tiempo de la gestación, ¿verdad? Cuando la mamá está embarazada, que se llama la amniocentesis. En ese examen le sacan líquido amniótico a la mamá, solo que parece que lleva sus complicaciones, ¿verdad? Claro. Y allí, por medio de la prueba de líquido amniótico, que es el que rodea al feto, allí pueden encontrar cualquier patología que traiga el niño, si trae alguna malformación, algún síndrome o alguna enfermedad, allí puede ser diagnosticado. Pero en la realidad, nosotros acá, la mayoría, quizás el 99% me atrevería a decir, de madres que hemos dado a luz a un niño con síndrome de Down, nos damos cuenta a la hora del parto. Ok, o sea, porque inclusive creo que es bien complicado que te lo digan directamente cuando ya el bebé ya está, creo que hasta que da luz o ya se puede actualmente con la medicina de acá. Eso es lo que no sé, si aquí hacen esas pruebas. Okay. No te sabría contestar si lo hacen o no lo hacen el Ministerio de Salud, pero como te digo, nosotros la mayoría a la hora del parto pues nos hemos dado cuenta que el bebé viene con rasgos de síndrome de Down, porque después hay un examen, ¿verdad? Claro. El niño viene con rasgos, el neonatólogo ve, observa y dice, no, aquí hay rasgos, ¿verdad? Y luego después nos refieren para el Hospital Blue, para el laboratorio de genética, para hacer las pruebas específicas hace un examen que se llama el cariotipo. Allí te dan por confirmado o por negativo el diagnóstico del síndrome de Down. Okay. Y me mencionó algo, o sea, me pareció curioso porque mencionó discapacidades, pero ¿qué tipo de discapacidades conllevan a vivir con una persona con síndrome de Down? Más que todo la discapacidad intelectual o cognitiva, porque la mayoría de ellos tienen un retraso en lo que es su sistema motor, se tardan en caminar, pero caminan. Claro. Entonces, en el retraso, la discapacidad intelectual quiere decir de que hacen la mayoría de cosas que hace un niño regular, pero se tardan más por la misma discapacidad de ellos. El cerebro de ellos trabaja de una manera más lenta. Entonces, las personas con síndrome de Down conllevan a vivir en una situación de discapacidad intelectual. Pero, digamos, a raíz de eso pueden tener otras discapacidades, aparte de las que ya trae el síndrome, digamos, que son más propensos a esto, más propensos al otro. Sí, pero no te conlleva, o sea, ellos son el síndrome de Down, por eso se llama un síndrome, porque es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, el síndrome de Down no es una enfermedad, pero síndrome significa que es un conjunto de enfermedades que conlleva bastantes enfermedades. Se llama síndrome por eso, y de Down porque por quien lo descubrió, claro. Es el apellido de John London Down. Entonces, las demás patologías que pueden estar asociadas al síndrome de Down pueden ser hipotiroidismo, problemas gastrointestinales, problemas auditivos, de visión, pero todo esto no les conlleva en sí a adquirir otra situación de discapacidad. Ok, la verdad que, o sea, hay personas que piensan, por ejemplo, mi mamá, que ella estudió biología, ella estuvo un buen tiempo dando clases en la escuela especial, no me acuerdo cómo se llama, la que estaba aquí, la que estaba ahí por el Colón.
No recuerdo muy bien cómo ¿Por se el llama. seguro? Sí, por el seguro. Arriba el seguro social aún está. Creo que aún está. Ella dio clases ahí y ella me comentaba de que en ese caso evidentemente creo que ya se puede saber de que era muy arcaico en aquel entonces el tratar y eran tratos inclusive incorrectos que llegaban a ser inhumanos, pero yo digo, actualmente se puede ver, se puede identificar, pero para las personas que tienen un hijo, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es lo más difícil? Bueno, en primer lugar es la aceptación, porque ninguna madre se espera tener un hijo con discapacidad, ¿verdad? Nosotros cuando estamos embarazados soñamos con ver el rostro, nos preparamos psicológicamente, emocionalmente, a esperar el hijo perfecto, ¿verdad? Sea negrito, sea chelito, chiquito, gordito, como sea, pero es nuestro hijo y es el hijo perfecto, es el hijo deseado. Pero cuando llegamos a la hora del parto y se nos viene todos los planes abajo, pues porque no esperamos tener un hijo con discapacidad y sabemos en la mayoría a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? A todas las barreras sociales, barreras físicas, limitantes educativas, limitantes de trabajo, en muchas áreas. Entonces, quizás el reto más grande primero es la aceptación. Tenemos que aceptar, y aquí es donde entramos a un tema que se llama nuestro duelo, nuestra etapa de duelo. La etapa de duelo que toda madre vivimos, porque tenemos que enterrar al hijo que no vino, al que esperábamos, y tenemos que aceptar a otro hijo que no lo esperábamos, pues, y tenemos que adentrarnos en un mundo de información, empezar a leer qué es el síndrome de Down, y muchas veces nos dejamos empapar por la mala información o la información ya desactualizada que hay en las redes. Ajá. Pero también aquí se les da todo lo que tienen que saber y para que recuerden que no están solos. Y que eso es lo importante. El hecho de que no sepas que estás solo en algo tan duro. Difícil, porque el acompañamiento es clave. Yo creo que en cualquier circunstancia, problema que estemos, el acompañamiento es clave. Imagínate que a una persona que le han diagnosticado con cáncer, no es lo mismo vivir ese proceso solo que vivir acompañado, ¿verdad? Lo mismo es en el síndrome de Down. Nosotros queremos ser lo que en algún momento nosotros no recibimos. Yo cuando tuve a mi hija Isis, los mismos médicos me hablaron muy mal del síndrome de Down, me dijeron que Isis no iba a vivir ni 24 horas, que, eso no queremos que se pase, que se repita con las nuevas generaciones de madres que están dando a luz a personas con esta condición. Sí, porque la verdad, me dice que horrible que un médico te diga. Es horrible. O sea, a cualquiera que te digan eso, que tu hijo tiene 24 horas, no, por Dios. Mira, me gusta horrible. Horrible. Y lo peor es que uno está en una etapa tan vulnerable porque acabas de dar a luz y que venga alguien que te diga ese tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos casos acá de mamás que les han dicho, mire, el niño le nació mongolito, y ustedes saben que ese es un término que ya no se utiliza. Claro. Y el mismo personal de salud se acerca y da la noticia de una forma pero bien pésima. Uh-huh. Es el sistema de salud es que la falta de empatía. Aparte de eso, yo siento que en esos casos es más que todo por que es que no entiendo, o sea, ¿cómo es posible que perdas algo tan sencillo que es la empatía en algo tan delicado? Y que se supone que conocen del tema porque Así son es. gente que está relacionada. Igual, algo que también me acaba de parecer curioso, lo que me acaba de comentar, ya que tocó bien los estereotipos, ¿cuáles son los estereotipos que se manejan en cuanto a las personas con síndrome de Down? Los más comunes con respecto a las personas con síndrome de Down, que son mongolitos. Yo les digo, mongolitos son las personas de Mongolia. La gente los asocia porque... Tienen los rasgos. Tienen los rasgos. Las personas de Mongolia son chiquitos, gorditos, tienen el tono muscular bastante aguadito, bastante bajo, pero no los asocian quizás por la sabiduría de ellos, porque ellos son unas personas súper inteligentes. Una cultura increíble. Exacto. No, pero los hacen de una forma peyorativa, ¿verdad? Mongolitos, retrasados mentales. Y no son retrasados mentales, o sea, ellos tienen un ritmo lento, pero no es retrasado mental. Les dicen enfermos porque la gente piensa que el síndrome de Down es una enfermedad. Incluso a mí me ha pasado con Isis. Un día andábamos en Simán con la Isis y hay cosas que a veces a uno de papá le duele, ¿verdad? Porque a veces Isis quiere entablar conversación con algún niño que ve y la gente los aleja. Sí, o sea, sí es cierto. Y ese día estábamos viendo zapatos y la Isis le decía hola a una niña y la niña se quedaba bien seria. Y la Isis, hola. Y la niña sí. Viene la señora, la niña intentó acercarse a Isis,
Y la mamá la jaló y le dijo, no, yo estaba retirada, pero observé. Y la mamá le dijo, no te pegas a ella, te va a contagiar. Entonces, es en ese momento, o sea, tan ganas de, ¿verdad? Sí, claro. O sea, me pongo, educo o me enojo. No, es que sí. Sí, la gente piensa que es una enfermedad, que los niños se van a contagiar de síndrome de Down. Y el síndrome de Down, la persona nace, vive y muere con la condición del síndrome. Y no se cura ni con pastillas, ni con inyecciones, ni con nada. Otra cosa que les dicen que son bobos, que no entienden, que no comprenden, y es mentira. Tú ya lo dijiste con Isis, ella te hace un tema de conversación. Claro, súper bien. Otro estereotipo, la gente dice que son angelitos y nada que ver. O sea, nada. A lo mejor sí vienen con una misión especial a nuestras vidas, porque Isis venía con propósito, yo lo veo así, pero que es un angelito, o sea, estamos lejísimos a hacer eso, pues, porque ellos son, Isis le gusta jugar play, si llegas y la pagas, se va a enojar, pues, porque es como cualquier ser humano. Y los otros estereotipos que les dicen niños eternos, piensan que toda la vida son unos bebés, y no es así. Ellos viven sus etapas de desarrollo como lo vivimos cada uno de nosotros. Y sufren sus cambios también corporales, ¿verdad? Sí, claro. Y esa es una pregunta que también quiero agregar. Hace mucho tiempo escuché a un doctor que les daba como una cierta cosa, que ellos decían, no, es que ellos llegan hasta los 50 años. No. O sea... Eso era antes. Pero es por lo mismo, ¿no? Sí. Porque, o sea, por ejemplo, creo que el ejemplo más grande que yo tengo de una persona con síndrome que dice que es mayor, que mi abuela incluso, fue el de McDonald's, el que se jubiló. Ah, sí. O sea, y es como que, por Dios, él es creo que el pilar y el ejemplo de decir, no, o sea, vive mucho, y aparte de eso vamos a una pregunta que quiero hacerle, que es también, ¿una persona con síndrome de Down puede llegar a ser independiente? Te voy a responder la primera. Adelante. Antes sí vivían poco tiempo. Sí. Te estoy hablando de hace, 30 años. Vivían poco tiempo. ¿Por qué? Porque no había información adecuada. La ciencia no había avanzado tanto. Ahora ya hay cirugías de corazón abierto, hay cateterismos, Isis es operada del corazón abierto. Entonces, en épocas atrás no existían, la ciencia no estaba tan avanzada, ¿verdad? Entonces los chicos morían de infartos o de problemas del corazón, no eran atendidos en su área de salud como corresponde, ¿verdad? Ahora no, hoy están durando más porque hay demasiados servicios en el área de salud, y existen fundaciones como las nuestras en las que estamos trabajando en su desarrollo, en sus habilidades y todo. ¿Cuál era la otra? La otra era de que si ellos pudieran ser Independientes. Sí pueden ser independientes, pero cada persona con síndrome de Down es diferente, aunque todas tengan síndrome de Down. Todo va a depender de lo que te decía al inicio, del desarrollo que haya tenido, de su estimulación temprana. Sí pueden ser independientes hasta cierto grado, ¿verdad? Siempre bajo supervisión. Claro. Hay cosas que verdaderamente, sí, a lo mejor no las pueden llegar a hacer, cosas más complejas, ¿verdad? Pero cosas que son más manuales, sí, ellos pueden llegar a ser independientes. En el sentido de cuando se refiere a manuales, se refiere a trabajos de oficio, ¿no? Exacto, trabajos de oficio, por ejemplo en McDonald's, en un supermercado, uno de ellos puede desenvolverse muy bien en un lugar, en una oficina, de archivar papelería, de ir a dejar papelería, de oficios varios, ellos pueden desempeñarse. De hecho, ahorita que me acabo de acordar, recuerdo, tengo un amigo que es mecánico que tiene a uno de ellos, que lo tiene como soldador. O sea, y es algo que inclusive ya más manipulable, o sea, y es como que, o sea, se me había olvidado eso, o sea, ahorita cuando me puso un ejemplo de cosas más prácticas y morales fue como que sí. Yo tengo a María José aprendió panadería con la mamá, ellos hacen postres y manipulan objetos, batidoras, todo. Claro, y medidas también como me dicen. O sea, ellos pueden desenvolverse muy bien. A veces lo que se les dificulta muchas veces es su lenguaje, porque ellos sí, el retraso se ve bien marcado en el lenguaje. Entonces, eso los limita a ser más independientes para poder entablar una conversación ya con otra persona. Sí, claro, creo que es el donde más ellos, digamos, como que donde hay más retraso. Donde hay más retraso. Y aparte de eso, que donde decís, esa persona sí. Porque, por ejemplo, el que yo le comenté que no tenía casi rasgos, sí le costaba hablar. O sea, sí. se les arrastraba palabras, pero aún así, o sea, evidentemente se nota un trabajo que hay detrás de eso. O sea, es algo que sí, es increíble. Pero, bien, vamos a centrarnos en otro tema muy importante, que es la labor de Sonrisa Down
Y quisiera, con la primera pregunta es, ¿cómo nació Sonrisa Down? Bueno, Sonrisa Down nace en el 2012 cuando me aboqué yo a una institución a buscar el proceso terapéutico de mi hija y veo mi panorama en otras familias, ¿verdad? Veo más mamás en igual condición con hijos con síndrome de Down y lastimosamente en el occidente del país solamente hay un centro de atención terapéutico gratuito y se satura. Entonces, nuestros hijos es de estimulación permanente, ¿verdad? Porque hay que aprovechar esa edad en la que el cerebro va a absorber toda esa información. De ahí surgió la idea, en ese entonces, en este centro, hacían los grupos de apoyo para padres de hijos con autismo, grupos de apoyo para padres de hijos con síndrome de Down, después con parálisis cerebral. Habíamos como 4 grupos. En ese grupo nacimos nosotros. Me metí de líder yo a liderar el grupito, éramos 5 mamás con una psicóloga y hicimos el grupo de padres para hijos con síndrome de Down. Ahí fue como nació. Empezamos a captar, a ir a dejar papelitos a los hospitales, a las escuelas especiales para captar. Ahí fue como fuimos creciendo, buscamos nombre, buscamos un abogado, empezamos a trabajar los estatutos. Esto fue en el 2012. En el 2015 ya nos estaba autorizando el Ministerio de Gobernación, ya como una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro. La verdad que es increíble, o sea, que muchas fundaciones empiezan por una necesidad. Y en este caso una muy grande. Sí. Y por eso de que yo les mencionaba, Pilar Fuerte es porque de verdad es una mujer que se rebusca y no tienen una idea de cuánto se ha llevado. O sea, la verdad me ha sorprendido. Ya había escuchado estas veces que hemos estado grabando, conocer a las fundadoras, bueno, y escuchar esas vivencias donde usted mencionaba cómo había empezado, cómo la verdad, cómo se sacrifica. Sí. Y el sacrificio te lleva al punto al que están ahora. Pero llevando eso, ¿cuál fue el reto más grande que ustedes tuvieron? Siempre digo lo mismo. El reto más grande fue sacar a tanta población con síndrome de Down que por mucho tiempo pasó escondidos en sus casas. Entrar en la mente del padre de familia. La primera caminata que hicimos, la hicimos parece que fue en el 2014 o 2015, creería yo. La primera caminata, todos los papás tenían miedo a salir a caminar con sus hijos a la calle, mostrarlos al mundo, por el miedo al que dirán, por el miedo al bullying, por el miedo a la discriminación, o sea, tantos miedos. Y yo los comprendo porque todos hemos vivido esa parte, todos lo hemos pasado, yo también tuve miedo, pero salimos. Y la primera caminata fue tan bonita porque toda la gente salía de las oficinas y veían a los niños y la gente, ¡bravo! ¡Adiós! Saludaban, ¿verdad? Entonces el papá ya cambió esa expectativa, ¿verdad? De temor, de que lo voy a mostrar al mundo. Entonces eso fue como el más reto, ¿verdad? Meternos en la mente del papá, o si decirle, llévelo a la fundación, llévelo a recibir terapia, es un derecho, es una obligación suya. Fue bastante duro romper esa burbuja, la verdad, porque, o sea, mencioné que fueron varios, o sea, si estamos hablando de varios, no son de pocos. Estamos hablando de una cantidad grande. Tuvimos una joven que llegó que tenía como 38 años. Jamás le habían llevado a nada. No. Nada, ni una terapia. Nada. No, entonces ella llegaba a la fundación que le daba miedo el piso, le daba miedo esto, le daba miedo todo, porque se enfrentó al mundo, ¿verdad? De golpe. Aparte del reto más grande que fue el sacarlos y que tuvieran el valor y que no vean lo que dirán, qué es lo que me van a decir. Algo que me parece bastante increíble y que ya por fin ya muchas personas ya no tienen ese estigma ni tampoco tienen esos tipos de problemas, aunque siempre va a haber, evidentemente. Pero hemos hablado de cómo se creó, de cómo empezaron, pero para usted, ¿qué significa Sonrisa Down? Bueno, para mí, ya me van a hacer llorar. Para mí, créanme de que la fundación es un propósito. Cuando Isis nació, mucha gente me dijo a mí que la niña venía con un propósito y yo no lo entendía en su momento porque yo pasé una situación muy difícil con Isis antes de que la operaran del corazón. Pasamos 1 año solo en hospitales. Entonces a mí me molestaba cuando la gente me decía, un propósito trae Isis en su vida. Y yo decía, ¿y cuál propósito si la niña ha venido a sufrir, verdad? Y yo a sufrir porque solo pasábamos en los hospitales y todo.
Entonces fue bien difícil entender en su momento, y creo que todas las personas que pasamos por una situación difícil, cuando nos dicen hay un propósito, uno no lo comprende, pues uno hasta se molesta quizás que le digan hay un propósito. O sea, ¿cuál va a ser el propósito de que mi hija estuviera sufriendo tanto, ¿verdad? Más que en aquel momento tenía un punto de vista totalmente distorsionado. Erróneo, exacto, sí. Erróneo. Y pasamos por cirugías de páncreas, cirugías de corazón abierto. Entonces yo decía, o sea, ¿cuál es el propósito, verdad? Con el tiempo, la vida nos fue sonriendo. Después de que operaron a Isis del corazón, la vida nos fue cambiando. Ya Isis era más sana, empezó a subir de peso, caminó a los 2 años y medio. Empezamos con lo de la fundación y todo. Entonces llegó un momento en el que yo entendí que el hecho que Isis viniera con síndrome de Down era porque por medio de ella, que ella naciera así, íbamos a ayudar a más familias que estaban en igual condición de la de nosotros. Entonces, para mí es una misión, o sea, es un propósito de Dios el hecho de tener la fundación y estar ayudando a más familias que necesitan este proceso de rehabilitación, ¿verdad? Para que estos chicos pues puedan ser vistos como cualquier persona más dentro de la sociedad y darles las oportunidades. Que tengan lo mismo. Que tengan lo mismo. O sea, no. Y algo que ya que mencionó la rehabilitación, ¿qué servicios presta hoy Sonrisa? Hoy en día estamos dando lo que es estimulación temprana, bebecitos desde los 3 meses hasta el año. De ahí entramos en sí en lo que es la terapia de habla y lenguaje, la terapia ocupacional, terapia sensorial, terapia física, atención educativa, atención nutricional y talleres de pintura. Ok, eso tienen que tomar en cuenta, padres, porque aquí se tiene todo esto y la verdad que tienen que aprovecharlo. Si están, no tengan miedo, llévenlo y vivan y disfruten a su hijo al máximo. No tengan miedo, no tengan estigma, o sea, lo importante es disfrutar. Al fin y al cabo, díganme, ¿cuál es la mayor satisfacción de un padre? Es ver a su hijo adelante. Y eso creo que nadie se lo va a quitar a un padre. Es que mira, un hijo es un hijo, sea lo que sea, y venga como venga, siempre va a ser tu hijo. Claro. Entonces, el mensaje aquí es que veamos siempre al hijo, a la persona, y que no veamos el diagnóstico. Así es. Porque eso es lo que pasa con muchos padres. Ven primero el diagnóstico y después ven al ser humano que está detrás de eso, ¿verdad? Y no, tenemos que nivelar, ¿verdad? Primero está el ser humano y después el diagnóstico. Primero tienen que hablar a los hijos. No tengan miedo. Sigan adelante. O sea, exacto, tengan que hacerlo. Igual, con eso nos despedimos. Espero que les haya gustado este podcast y la verdad, un honor haber estado otra vez con ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, a tu grupo, y la verdad que es un espacio, como siempre lo digo, es un espacio, es una ventana para promover la información correcta, la información oportuna, y que esto pues llegue a una familia, con una familia que llegue esta información y que cambie su punto de vista, ya hay ganancia. Así es. Y con eso nos despedimos, mi gente. Espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima.